Mm, Buenas tardes, esta es la teórica 16 de Química Analítica y el tema que vamos a tratar hoy es volumetrías por formación de complejos. En el título le pusimos quelatometría. Ustedes ya se imaginarán por qué es quelatometría, porque en realidad los complejos que cumplen con las condiciones de titulabilidad, como para poder hacer una titulación por complejación, son solo aquellos que forman quelatos, porque son los que tienen las constantes de estabilidad lo suficientemente grandes como para que la reacción sea completa y que también esa reacción sea rápida. ¿Sí? La cinética de la reacción sea bastante rápida y entonces como que la reacción es prácticamente instantánea. Ahora, antes de empezar a hablar, bueno, esta diapositiva la vamos a pasar rápido, porque yo cuando hice la introducción de la clase pasada, les comenté más o menos cuáles eran las aplicaciones analíticas de la formación de complejos. ¿Sí? Acá tenemos una que, por ejemplo, sería reacciones de identificación, que yo se las mencioné el otro día, así que acuérdense cuando ustedes hacían la reacción entre el hierro y el tiocianato, que daba ese complejo así tan, con ese color rojo sangre característico, lo mismo que el cobre con el amoníaco, que daba ese complejo también color azul Francia, ¿se acuerdan? Después hablamos de algunos, no me acuerdo si esta la incluí, esta aplicación, pero también sirve para reacciones de separación. Acuérdense que ustedes tenían que, si en una muestra tenían aluminio o tenían zinc, al agregarle hidróxido de sodio, los dos casos iban a obtener un precipitado blanco. Entonces no sabían cuál era cuál. Pero si ustedes lo querían diferenciar, les pueden agregar amoníaco, porque el amoníaco alcaliniza y aparte compleja, pero no compleja todos los cationes. En este caso complejaría al zinc y al amoníaco no. Perdón, y al aluminio no. Entonces, en presencia de aluminio, se formaría un precipitado blanco, que sigue siendo hidróxido de aluminio, y en presencia de zinc, primero se forma un precipitado blanco de hidróxido de zinc, pero después, en exceso de amoníaco, se disuelve porque forma un complejo amoniacal que en el caso del zinc es incoloro. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran separar aluminio y zinc, el aluminio quedaría precipitado como hidróxido y el aluminio disuelto como complejo amoniacal. También servía para eliminar interferencias. ¿Se acuerdan que dijimos, hablábamos de las reacciones de enmascaramiento? ¿Sí? Y eso es un ejemplo que, bueno, lo vamos a ver el año que viene cuando veamos un electrodo de fluoruro. Cuando se termina fluoruro disuelto en agua, se usa un electrodo, pero como el fluoruro, ¿se acuerdan que es un complejante? ¿Se acuerdan que ustedes usaron, qué complejaron con fluoruro? En un TP, creo que complejamos aluminio. Bueno, compleja varios metales. Entonces, en presencia de fluoruro, si ustedes quieren, el electrodo solo va a detectar el fluoruro libre. Se deberían asegurar de eso. Entonces, si agregan hepta, los complejos del hepta, que el hepta es un quelante, siempre van a ser más estables que los complejos que forme otro ligante, como es el fluoruro. Entonces, así se aseguran que el fluoruro está libre y que todos los metales se complejarían con el hepta, y así pueden determinar fluoruro total. De esa manera aumenta la selectividad de una reacción o mejora un poco, elimina la interferencia. Esta no la dijimos, pero bueno, es una aplicación bastante importante. Sí, hablamos de disolución de metales, porque la formación de algunos metales preciosos, como el oro, el platino, la plata, reaccionan complejándose con algunos complejantes, como es el caso del cianuro. Esta reacción es bastante conocida porque el cianuro, se habla bastante del hecho de la contaminación con cianuro en el caso de las minas de metales preciosos, para extracción de metales preciosos. Y justamente la reacción de disolución que se usa es como la que tenemos acá. El oro reacciona con el cianuro en presencia de oxígeno para complejarse. Esos complejos son solubles, entonces de esa manera pueden llegar a liberar el oro de una mezcla de rocas, ¿sí?, a donde se encuentre presente. Y bueno, con la plata pasa lo mismo, pero bueno, lo que pasa es que el problema ahí es que se usan grandes cantidades de cianuro, entonces se suelen contaminar las aguas de los arroyos o las napas de las aguas, y puede ser perjudicial para la gente.
Pero esto no solo se usa en las minas, muchas veces cuando nosotros como analíticos necesitamos analizar un metal precioso, como sería oro o plata, muchas veces necesitamos transformarlo en una forma soluble. Entonces la manera de solubilizarla sería eso, agregándole cianuro, por ejemplo. En el caso de otros metales se usa un oxidante mucho más fuerte, como es el agua regia, que es lo que está en el segundo renglón. Después de donde dice oro, más ácido nítrico, más ácido clorhídrico, ahí lo que está hablando es de una especie de mezcla oxidante que es el agua regia, donde fíjense que lo que pasa con el oro es que se compleja con los cloruros, ¿sí? Entonces, cambia el estado de oxidación, porque yo tengo que el oro de acá es oro metálico, ¿sí? En el segundo, después de la flechita, ese oro está como oro catiónico, y sería un catión más 3, ¿sí? Y que se compleja con 4 de cloruros, ¿sí? Pero para eso necesito un oxidante muy fuerte, como es el agua regia, que se forma mezclando una parte de ácido nítrico concentrado con 3 partes de ácido clorhídrico. También se puede utilizar para estabilizar algunos grados de oxidación, a donde hay algunos metales que tienen propiedades redox importantes, ¿sí? Que vieron que cuando hablábamos de cationes, decíamos, bueno, este metal es estable, el hierro más 2 no lo busques como hierro más 2 porque es muy inestable, seguro lo vas a tener como hierro más 3, porque en presencia del oxígeno del aire se oxida, o de algún otro oxidante no demasiado fuerte. Mientras que había otros cationes que nunca uno esperaba que cambien el estado de oxidación, porque en las condiciones ambientales iban a ser muy estables. Entonces, en esos casos no pasaba nada, pero en los que son inestables, a veces puede interesar mantener el estado de oxidación, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de que el hierro 2 se mantenga como hierro 2 y no cambie. Entonces, en ese caso, se lo suelen complejar, y los complejos son menos susceptibles a la oxidación, y de esa manera se mantiene o se estabiliza un grado de oxidación. Esto era lo que más habíamos hablado. Y después yo les había dicho que en estos casos, como por ejemplo donde se forman complejos coloreados solubles, se podía hacer que la reacción no solo sea identificación, sino que haya una cuantificación usando un método instrumental, como los que vamos a ver el año que viene, que son los métodos que cuantifican cantidad de color. Para eso era necesario que los complejos sean no precipitados, no sólidos, sino que sean complejos solubles. ¿Está bien? Y bueno, y la aplicación analítica más importante de la formación de complejos es la que vamos a ver hoy, que tiene que ver con las reacciones de complejación para titulación de metales. El hepta, aparte de ser el reactivo titulante para la formación para este tipo de volumetrías, tiene un montón más de usos en la vida cotidiana. Y para los ingenieros en alimentos también es muy importante, porque ¿escucharon hablar del hepta en los alimentos alguna vez? Bueno, entonces ahora les voy a explicar. Bueno, el hepta tiene muchos usos. Todos los usos del hepta tienen que ver con esta formación de quelatos con la mayor parte de los metales, ¿sí? Siempre forma quelatos con relación 1 a 1, como ustedes vieron, pero esa unión siempre es muy fuerte. Entonces eso le da una serie de funciones de importancia, como ser, por ejemplo, en productos de limpieza, el hepta se usa como blanqueador y como coadyuvante de detergentes, porque forma complejos con el calcio y magnesio, que son, como ustedes saben, los responsables de la dureza del agua y que tienen que ver con el sarro que se genera en su casa, ¿sí? El agua potable tiene sales de calcio y de magnesio que en determinadas condiciones pueden ser dureza total o dureza permanente. Perdón, dureza total o dureza temporaria. Total y permanente lo mismo, ¿sí? Entonces, al agregarle hepta a un blanqueador, ¿sí? Lo que hace es complejar a esos metales, reduce la dureza del agua y en parte puede llegar a ayudar a reducir un poco el contenido de sarro, ¿sí? Eso es un poco más difícil. Para reducir el sarro, a ver, ¿ustedes qué opinan? El sarro es carbonato de calcio o carbonato de magnesio, supuestamente. ¿Vieron los depósitos que se le forman a la pava cuando la calientan por mucho tiempo? Bueno, eso pasa en la pava, pasa en el termotanque,
en la pileta, ¿sí? Sobre todo en la liñita de flotación del agua, ¿vieron? Y cuando ustedes limpiaron alguna vez la pava en su casa para sacarle el sarro, ¿qué hicieron? Le ponen vinagre. ¿Y qué pasa cuando le ponen vinagre? ¿Y por qué sale? ¿Qué ven ustedes cuando le ponen vinagre a la pava? Y calientan. Burbujas. ¿Y qué son esas burbujas? ¿En serio no lo saben? ¿Lo vieron en analítica? Acá en aniones lo vieron. Los aniones que cuando que le agregan ácido, se descomponen con desprendimiento de burbujas. ¿Sí? Ustedes ya saben cuál es el anión que forma el sarro, el carbonato. ¿Sí? El carbonato de calcio y el carbonato de magnesio, a diferencia del carbonato de sodio, son insolubles. Carbonato de sodio no es porque el carbonato de sodio es soluble en agua, entonces nunca se podría formar carbonato de sodio. Pero sí se forma el carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Si ustedes le ponen ácido, lo que están haciendo es que el carbonato de la pava pase, o por lo menos la fracción que se va disolviendo, pase a bicarbonato y de bicarbonato a dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que es soluble en agua, pero se satura rápidamente y con el calor, al calentar, la solubilidad disminuye y el dióxido de carbono se va como gas. Y por eso ven ese burbujeo tan intenso, no es que el agua esté hirviendo, es que se formó, ustedes llegaron a, puede ser que también sean burbujas de la ebullición, pero lo que pasó fue que cuando ustedes están jugando con Le Chatelier ahí, porque al acidificar generan dióxido de carbono y el dióxido de carbono es poco soluble y aparte favorecen que sea menos soluble todavía cuando calientan y el bicarbonato pasa a dióxido de carbono más agua y se va. ¿Sí? Y de esa manera disuelven el sarro de la pava. ¿Sí? Y entonces, al final del calentamiento, ¿qué les quedará? El dióxido de carbono que se fue, así que el carbonato y el bicarbonato se fueron, y se disolvieron, y lo que les queda es el calcio y el magnesio, que será una solución acuosa de calcio y magnesio, que era lo que estaba precipitado formando el sarro. Pero ese es el principio de la limpieza de una pava o algo por el estilo. Probablemente si ustedes le agregan ETA a la pava, podría ayudar a disolver un poquitito el sarro, porque favorecería el equilibrio de desplazamiento, nunca hice la prueba, favorecería el desplazamiento del carbonato, porque a ver, el carbonato está precipitado, pero va a estar en equilibrio con una pequeña cantidad de calcio y magnesio disuelto. Si yo agrego ETA, lo que está disuelto me lo agarra el ETA. Entonces el equilibrio se desplaza de nuevo para reemplazar a todo lo que se llevó el ETA, ¿sí? Y así probablemente puedan favorecer un poquitito la disociación y la solubilidad del carbonato de calcio en agua. Tiene algunos usos terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, el ETA también se une con el plomo. Entonces, hay una enfermedad que se da por intoxicación aguda con plomo que se llama saturnismo. Anteriormente era más común porque antes las cañerías eran de plomo, ahora ya no son más. Entonces, también con plomo, con mercurio, algunos otros metales pesados. Entonces, le daban al paciente plomo y el plomo se complejaba fuertemente con eso y después se eliminaba, no me acuerdo si era por vía renal o por qué vía, pero la cuestión es que el uso terapéutico del ETA en intoxicaciones se utilizaba en esos casos. Pero bueno, no era muy recomendable porque el ETA se une a todos los metales, entonces termina siendo un poco tóxico, porque, por ejemplo, en el caso de los anticoagulantes, el ETA es un anticoagulante, se usa, cuando ustedes se van a hacer un hemograma, ¿sí? Depende del estudio que se vayan a hacer, a las muestras de sangre, si se quiere que no se coagule, se le suelen poner unas gotitas de solución de ETA. Entonces, el ETA que se compleja con el calcio, y el calcio es necesario para la coagulación. Hay una especie de cascada de coagulación, ¿sí? Que se le llama, pero en ausencia de calcio no se puede dar. Entonces la sangre no se coagula. ¿Hola? Y entonces el ETA tiene acción anticoagulante in vitro. Por eso les digo, se puede usar como uso terapéutico, pero el pobre paciente, está bien, estaba intoxicado con plomo. Era preferible que esté un poco anticoagulado y que se cuide de no golpearse ni de no tener hemorragia, a morirse intoxicado por las consecuencias del saturnismo. Pero igual, el ETA tiene cierto grado de toxicidad, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser cuidadoso de no consumir demasiada cantidad de ETA.
Otra que por ahí para los más importante para ustedes, porque muchas veces los ingenieros en alimentos se dedican, tienen que hacerse responsables de las calderas de la planta, que ya se puede usar para tratamiento de agua o un montón de cosas. Entonces, se agrega esta para evitar la formación del sarro, ¿sí? Y que afectaría y taparía los conductos y las cañerías dentro de la caldera. Entonces, eso suele ser otro, no solo de las calderas, sino de los sistemas de refrigeración también. Y ahora sí, el más importante para ustedes, el EPTA es un aditivo alimentario, ¿sí? Se le agrega voluntariamente a los alimentos, en cantidades chiquitas, porque sabemos que en cantidades grandes es tóxico. Es más, hay una lista, no sé si alguna vez vieron, que existe una lista de aditivos alimentarios permitidos, que se clasifican como E mayúscula y 3 números consecutivos, ¿sí? En el caso del EPTA, se puede usar la sal o se puede usar el ácido, ¿sí? Porque vieron que el ácido es el ácido etilenglicol tetracético, en ese caso sería el E386. Y el E385 es la sal disódica o la sal disódica cálcica. En el caso de la sal disódica sería la forma diprotonada y 2 de sodio. Y en el caso de la disódica cálcica sería la totalmente desprotonada, ¿sí? Se usa en muchos alimentos. Fíjense, ahí hay una lista que yo les puse, no me la acuerdo de memoria, sería aderezos para ensaladas, margarinas, salsas para untar en el pan, mayonesa, en frutas, en vegetales procesados, en moluscos enlatados, en gaseosas y en bebidas alcohólicas. Me imagino que ustedes ya como futuros ingenieros de alimentos tendrán la curiosidad de vez en cuando andar leyendo las etiquetas de los alimentos. Fíjense, cuando vean alguno de estos, si en el rótulo no dice que la mayonesa, por ejemplo, tiene como aditivo alimentario EPTA. Y si no dice directamente EPTA, pero sí dice los E, fíjense si figura el E385 y el E386. Eso es lo mismo. Si dice eso, porque ya tiene EPTA, ¿sí? Y las funciones tienen que ver siempre con lo mismo, con lo que forma quelatos. Entonces, esto de privar al alimento de que los metales, determinados metales se encuentren libres, tiene algunas acciones beneficiosas, como se dice que el EPTA tiene acción antioxidante, secuestrante y conservante. Y todo se fundamenta en lo mismo, en la formación de los quelatos. Antioxidante, ¿por qué? Porque lo van a estudiar en otras materias más adelante, pero a veces pasa que algunos metales, como el hierro, ¿sí? Metales que se pueden reducir a hierro más 2, por ejemplo, son oxidantes, entonces provocan la peroxidación la oxidación de los lípidos. Ustedes vieron cuando dijeron, no, esta grasa está rancia, ¿vieron que tiene un olor especial? Bueno, muchas veces las oxidaciones de las grasas es catalizada o es producida por presencia de metales como el hierro más 3, ¿sí? Entonces, si yo quito el hierro más 3 del medio, es decir, no es que lo quito, en realidad sigue estando, pero al estar enmascarado a través de la formación de un complejo con el EPTA, ese hierro no va a participar en la peroxidación de las grasas. Y de esa manera se lo considera un antioxidante. Hay otros antioxidantes más, pero el EPTA es uno de los que actúan como antioxidante. Secuestrante también, porque secuestra a los cationes metálicos formando los complejos, lo mismo que decíamos hoy. Y conservante, porque muchas veces previene el deterioro del alimento por acción microbiana, ¿sí? ¿Y de qué manera lo previene? La misma, tomando, captando y complejando algunos cationes. Y eso tiene que ver con que los microorganismos para desarrollarse, al igual que nosotros, necesitamos de ciertos nutrientes que son vitales para nuestra vida. Y muchos cationes lo son, ¿sí? El hierro, el calcio, el zinc, el cobre y otros más, son cationes que son totalmente necesarios para el normal desarrollo de la vida bacteriana, ¿sí? Entonces, como los depriva el EPTA de la presencia de esos cationes, entonces los microorganismos tardan mucho más tiempo en desarrollarse y por lo tanto sirve como conservante de alimentos, ¿sí? Y esas serían las 3 funciones. Hasta acá parece todo bueno, pero también cuando estudien un poco los aditivos van a ver que la toxicidad está clasificado como un aditivo con elevada toxicidad, ¿sí?
y que tiene que ver con, bueno, no se recomienda en niños y embarazadas, y también tiene que ver con que el ETA, al complejarse, va a tener el inconveniente que si está en el alimento, cuando llega al intestino, va a complejar a los metales, y esos metales no se van a poder absorber a nivel intestinal y no van a poder entrar al organismo. Entonces, por ese lado, se lo considera como un antinutriente, como el oxalato. Vieron que en el problema del oxalato decía que el oxalato era un antinutriente. Bueno, pero el problema es que el oxalato está naturalmente en los alimentos, el ETA no está naturalmente, se agrega con determinadas funciones. Y bueno, y aparte se puede producir una intoxicación crónica porque provoca vómitos, diarrea, bueno, lo que están ahí marcados, problemas de coagulación, como habíamos dicho antes. Pero bueno, estos son otros usos del ETA que los traje porque me parece que como futuros ingenieros en alimentos les pueden resultar interesantes, y porque sobre todo se explican con la misma acción quelante que lo que vamos a estudiar nosotros ahora, que son las titulaciones. Esto también lo mencioné el otro día, acá se los grafico simplemente. A veces, vieron que las reacciones de formación de complejos, la mayoría de las veces no le damos mucha bolilla porque pensamos que son poco importantes. Pero en realidad no son poco importantes, son unas de las más importantes, porque los complejos son muy importantes en lo que serían las moléculas que tienen que ver con las biomoléculas, mejor dicho, ¿sí? En las moléculas que están presentes en los organismos vivos, como son las biomoléculas. ¿Ustedes estudiaron la hemoglobina en la escuela estudiaron la hemoglobina o no? La hemoglobina es una proteína. Es la proteína que está en los glóbulos rojos, que le da el color rojo, y es la que sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Y bueno, la hemoglobina no es otra cosa que una molécula tetramérica que está formada por 4 monómeros, ¿sí? 4 cadenas, pero para poder transportar el oxígeno tiene un grupo hemo, que es el esquemita que está ahí. No les pido que se lo sepan ni nada por el estilo, pero fíjense que en el centro del grupo hemo hay un hierro más 2. Ese hierro más 2 está unido con el gem, con toda la parte orgánica de alrededor, a través de, 4 nitrógenos que le ceden pares de electrones, formando, comportándose como base de Lewis. El hierro más 2 se comporta como un ácido de Lewis, y aparte tiene disponibilidad para tener 2 uniones más coordinadas. Mediante esas 2 uniones coordinadas se puede unir a otras moléculas, como por ejemplo el oxígeno. Entonces, si se une al oxígeno, transporta oxígeno desde en los pulmones, se oxigena y va por la sangre, transporta oxígeno hacia los tejidos, ¿sí? También puede transportar monóxido de carbono y cianuro, pero eso no es bueno porque cuando el monóxido de carbono, ¿vieron cuando los bebés se ven medio azules? Es porque la hemoglobina, en vez de unir oxígeno, une monóxido de carbono, ¿sí? Y también puede unir cianuro, que eso lo van a estudiar en química biológica, que tiene que ver con un problema en la cadena respiratoria. Eso ahí ya sería una intoxicación, ¿sí? Pero bueno, fíjense que la hemoglobina es un complejo, ¿sí? El hierro, en la mayoría de las macromoléculas, o lo mismo que los demás metales, participan como de la estructura de este tipo de moléculas biológicas a través de la formación de complejos. ¿Son complejos comunes? No, son quelatos, porque sabemos que es necesario que sea así para que sean uniones mucho más fuertes de la que de un complejo común. Con la clorofila pasa lo mismo, ¿sí? En la clorofila el metal que está unido no es el hierro, es el magnesio, ¿sí? Y lo que cambia es la forma del grupo, no es como el grupo GEM. Tiene ciertas similitudes, pero la estructura no es idéntica. Pero también es un complejo altamente estable. Bien, ahora sí, pasamos a lo que venimos a hablar, que son las volumetrías por formación de complejos. ¿Qué es el ETA? Ácido etilendiamino tetracético, ya lo vimos el otro día, la estructura más o menos se la acuerdan. Esa se la tienen que saber, porque es fácil. Como sabemos, forma complejos estables con la mayoría de los metales, y siempre la estequiometría de los complejos es 1 a 1. Tengan esto en cuenta porque esto les va a facilitar un montón las cosas. Al ser la estequiometría 1 a 1, entonces siempre el peso molecular es para el ETA y para los metales respecto de una reacción de complejación es igual al peso equivalente, ¿sí? Un catión puede ser
con una carga, con dos cargas, con tres cargas, y siempre el peso molecular va a ser igual al peso equivalente para una reacción de complejación. ¿Está bien? Eso no cambia. Entonces, esto ténganlo en mente porque siempre va a ser así. Acá tenemos una reacción genérica entre un metal y el hepta. ¿Sí? Al hepta lo llamamos I4-, porque si nosotros suponemos que el hepta está totalmente desprotonado, ¿sí? Entonces podríamos ponerle una forma así significativa, porque en realidad por ahí la forma del hepta que reacciona con un metal no es la que está totalmente desprotonada. Pero por reacción con el metal se desplazan los protones que tenga el hepta y pasa a en lo que se compleja es el hepta totalmente desprotonado. Ahora lo vamos a ver bien con la estructura que vimos el otro día. Esta reacción está asociada a una constante de formación. Eso se acuerdan porque lo vimos la semana pasada. Y bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, entre el hepta que reaccionaría con el plomo. Si ustedes se fijan, el hepta, a ver, ustedes ven, no se llega a ver acá. Pero lo que se puede ver es que en el centro tenemos un grupo etileno, ¿sí? Para que se acuerden la estructura. Etileno, dos carbonos y hidrógeno 2. ¿Sí? Diamino, ¿sí? Los dos nitrógenos que tienen acá, tetraacético, 4 grupos ácidos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los grupos que pueden llegar? Bueno, el video va a salir muy mal, chicas, le pido perdón a que está en su casa. ¿Cuáles son los grupos que se pueden intercambiar? Y los que van a comportarse como base de Schiff son los 2 nitrógenos y los 4 oxígenos que previamente se desprotonarían y entonces tendrían una carga negativa cada uno y a través de esa carga negativa pueden aportar cada uno de los oxígenos de los grupos carboxilatos pueden aportar un par de electrones para esa unión covalente dativa con el metal. En este caso es el plomo. Y acá lo que pueden ver es una lista de las constantes de formación de los complejos metálicos con el hepta. Chicas, para las que están en su casa, ¿ustedes están viendo bien la presentación? Sí, profe, se ve bien. Bueno, miren que yo las escucho, así que cualquier cosa pregunten, ¿eh? Bueno, fíjense lo que dice ahí. En esa lista están un montón de metales y las constantes de formación. Lo que nosotros decimos es que es mejor hacer una titulación por complejación cuanto mayor es la constante de estabilidad del complejo. Entonces, si ustedes se fijan, al principio de la lista tenemos los cationes como el litio, sodio, potasio, cationes monovalentes. ¿Está bien? Esos cationes con una sola carga tienen constante de formación muy baja. ¿Sí? A veces la bibliografía suele ser un poco confusa, porque dice que el hepta no se compleja con los cationes alcalino-térreos. Sí se compleja, pero la constante de estabilidad es muy bajita y por lo tanto esa reacción no cumple con las condiciones de titulabilidad como para poder determinarlo mediante una volumetría. ¿Sí? Recién, con el calcio y el magnesio, las constantes de estabilidad empiezan a ser lo suficientemente grandes como para que se pueda hacer una titulación. ¿Sí? Entonces, a los cationes monovalentes nunca los van a determinar por complejometría porque las constantes de formación de los complejos son chiquitas. Pero a todos los demás, sí. Y si se fijan, cuanto más grande es la constante de formación, más estable es el complejo. Entonces eso les puede llegar a permitir explicar algunas cosas de las que hicieron en el trabajo práctico la semana pasada. ¿Se acuerdan que había que agregar sulfuro en el trabajo práctico? ¿Para qué era? A la muestra. Para evitar que precipiten algunos cationes, me parece que era, ¿no? Sí, era para unos cationes, pero no para evitar que precipiten. Perdón, para que precipiten. Sí, queríamos que precipite, porque si no precipitaba, ¿qué podía pasar? No me sale la palabra. Se unen al hepta. Claro, eso. Ponele que en el... Eso era con el indicador, claro, es lo mismo. Bloqueaban al indicador. Está bien, nosotros acá no tenemos los valores de las constantes de formación de los indicadores con los metales,
pero sí podemos ver que cuanto mayor es el número de oxidación, más alto es el valor de la constante de formación del complejo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, si yo en una muestra quiero determinar calcio y magnesio, y estaría presente el aluminio, por ejemplo. El aluminio, a ver a dónde lo... Bueno, dije uno, pero en la segunda columna tiene una constante de formación de ¿cuánto? 16,4. 16,4 es mucho más alta que la constante de formación del calcio y del magnesio con el hepta. Entonces, si hay aluminio presente, primero se va a unir el aluminio al hepta y después se van a unir los otros. ¿Ya está? Entonces, sería un interferente importante casi imposible de eliminar. Entonces, si yo agrego sulfuro, el aluminio va a precipitar como sulfuro de aluminio. No, no precipita sulfuro de aluminio. Ese no es un buen ejemplo. Tengo que buscar otra forma de sacarlo. Serviría, por ejemplo, para uno que precipite sulfuro, como para el cobre, níquel. ¿Se acuerdan que el aluminio no daba sulfuro? Precipitaba medio alcalino, pero recién como hidróxido. ¿Sí? A ver, lo importante es que todos los metales que estén presentes, por lo general, van a reaccionar más fuerte con el hepta que el calcio y el magnesio. Yo tengo que tratar de eliminarlos antes. Y con los indicadores pasa más o menos lo mismo. El problema es que el cambio de color del indicador tiene que ver con la forma libre y la forma complejada. Y si yo tengo un metal que se unió muy fuertemente al indicador, nunca voy a ver la forma libre. ¿Está? Pero bueno, ¿hasta acá se viene entendiendo lo que dijimos? ¿Mm? Cambiemos a las propiedades ácido-base del hepta, porque nosotros vimos que en la molécula del hepta había 4 grupos ácidos, pero me faltan 2 más, porque el nitrógeno, ustedes cuando lo estudiamos como amoníaco, el amoníaco se podía protonar y pasar a amonio, ¿está bien? Entonces ahí el amoníaco es una base, pero el amonio se comporta como un ácido débil, muy débil, pero ácido débil al fin. Entonces, los grupos ácidos que puede tener el hepta son los 4 protones de los grupos carboxilatos, de los grupos carboxílicos, como prefieran llamarlo, y los 2 protones de los grupos de los nitrógenos que se pueden llegar a protonar cuando el pH del medio es muy ácido. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, si seguimos con esta nomenclatura simplificada de la letra Y, lo tendríamos que escribir como H6, porque sería hexaprotonado, y el H6 tendría 2 cargas positivas, que son las 2 cargas que generarían los nitrógenos protonados. ¿Está bien? Si tenemos 6 grupos acídicos, vamos a tener 6 pK. ¿Está? Fíjense, el pK1 tiene un valor de 0. Entonces, ¿qué valor tendrá la K de acidez si el pK1 es 0? Acuérdense, pH menos logaritmo de la concentración de protón. Yo digo que pH es 0. ¿Qué concentración de protones era? ¿El menos logaritmo de qué número da 0? De 1. ¿Sí? Entonces tendríamos que el pK1 sería de 1. Digamos, estamos hablando que el primer protón es prácticamente, se comporta como un ácido fuerte. ¿Está? Es el más fuerte de todos. Después el pK2 1,5, bastante fuerte, el pK3 es 2, el pK4 es 2,7 y el pK5 ya es más chiquito, 6,13 y 10,37. Fíjense que los 4 primeros, que corresponden a los protones de los ácidos orgánicos, son los más fuertes, y los 2 últimos, que son los de los nitrógenos, la especie prácticamente amoniacal, son los más débiles. ¿Sí? Entonces por eso los pK son más alejados. Si nosotros sabemos cuál es el pK de cada uno de esos protones, y si nosotros nos interesa saber la distribución de las especies del hepta en función del pH, lo podríamos hacer, ¿no? Porque si sabemos los pK, sabemos la distribución sabemos cuántos grupos acídicos tenemos, y el pH lo manejamos nosotros. Entonces, ¿se acuerdan de la distribución fraccional que hacíamos en ácido base? Cuando calculábamos el alfa de cada una de las especies. ¿Sí o no? El alfa
estaba definido como la concentración molar de cada una de una especie en particular respecto de la concentración total de lo que tengo acá. En este paso, por ejemplo, nosotros dijimos que la especie que se complejaba era I4-. ¿Está bien? Es decir, sería el hepta totalmente desprotonado. ¿Está? Entonces, si yo quisiera saber cómo varía la cantidad de hepta desprotonado en función del pH, lo que podría hacer es definir el alfa para el I4-, que sería la concentración molar de I4- sobre la concentración molar del hepta. ¿Sí? Donde la concentración molar del hepta suma la suma de todas las especies. Sería la desprotonada, la que tiene un protón, que sería I más, digo, la que tiene 2 protones, esa no la que tiene 2 protones, la que tiene 3, 4, 5 y 6 protones. ¿Sí? Bueno, sería más o menos como está planteado ahí. El alfa del hepta, del I para esa forma, I4-, queda claro que le busco el alfa a esa especie porque es la que a mí me interesa saber, porque es la que se compleja. ¿Sí? Las que están protonadas no se complejan. Entonces se definiría de esa forma, y al lado les digo, está la definición que les puse inicialmente, que sería I4- total dividido la concentración molar de hepta. ¿Estamos? ¿Por qué nos interesa esto? Porque ustedes trabajaron a qué pH cuando hicieron la dureza de agua. 10, ¿sí? ¿Por qué trabajaron a pH 10? Porque en realidad, ustedes lo que saben es que, si bien el calcio y el magnesio son cationes que son poco ácidos, por lo general los cationes, cuanto más alto es el pH, más probabilidad de precipitar como hidróxidos. ¿Está bien? Entonces, por ahí, si les daría lo mismo, conviene trabajar un pH más ácido para asegurarse de que los cationes no van a precipitar como hidróxidos. ¿Está bien? Pero igualmente la técnica se aplicó a pH 10. ¿Y por qué hicieron a pH 10 y no pH 8, 7? Y bueno, tiene que ver con esto, que vamos a ver ahora. Con esto nosotros vamos a explicar el pH de la determinación de la dureza de aguas. ¿Sí? Si calculamos la composición fraccional, ¿sí? Bueno, acá explica algo de que concentración de hepta es la concentración molar de hepta no complejado. Pero bueno, no sé si esta explicación vale la pena porque hasta el momento no pusimos calcio ni magnesio, solo tenemos una solución acuosa de hepta. Supongamos que no se complejó nada porque no hay con qué complejarse. Entonces por eso hablamos de que hepta es hepta total, es todo lo que puse. Entonces, esta formulita que me quedó acá arriba, por acá, es bastante compleja, y así como está no la puedo calcular, porque tengo muchas especies, y entonces con esas especies no puedo hacer ningún cálculo en función del pH. Pero si ustedes se acuerdan, el otro día nosotros definimos las constantes de formación. Entonces, si yo quisiera poner toda la ecuación en función del hepta totalmente desprotonado, podría hacerlo utilizando las constantes de formación del hepta. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta especie con esta especie, ¿con qué constante de las que tienen acá arriba se relacionaría? I4- con la monoprotonada. Con esta, con la 6. Entonces, si yo planteo esta constante, podría despejar esta especie y me quedaría que, a ver, esta K6 sería, fíjense, I4- por protones sobre la monoprotonada. Entonces despejo esta especie, me quedaría que esta especie es igual a I4- por protones sobre K de acidez 6. Y lo vengo y lo reemplazo acá donde dice esto. ¿Sí? Y después, ¿ven? Entonces me quedaría I4- por protones sobre K de acidez 6. No tengo ninguna ecuación que me reemplace, que me relacione esto con esto. ¿Sí? Es decir, perdón para los del video, no tengo ninguna ecuación que me relacione la forma diprotonada con la forma monoprotonada, al menos directamente.
Pero ¿qué pasa si yo multiplico K de acidez 6 con K de acidez 5? Ahí sí me lo estaría relacionando. Entonces me quedaría que I4 menos es, que la forma diprotonada es igual a I4 menos por protones al cuadrado dividido K de acidez 5 por K de acidez 6. Y eso es lo que pusimos acá. Y podemos seguir sucesivamente hasta el final, reemplazando las demás especies con las constantes sucesivas, ¿sí? En el caso de la forma triprotonada, ahí sería K de acidez 4 por K de acidez 5 por K de acidez 6. Fíjense que la expresión es siempre la misma, lo que cambia es que pongo I4 menos multiplicada por protones. Si multipliqué 3 constantes de acidez, sería protones al cubo, dividido K de acidez 4 por 5 por 6. ¿Está bien? Y así sucesivamente. ¿Para qué sirve este choclo? Y porque me queda toda la expresión en relación a I4 menos, pero I4 menos está en el numerador y en el denominador. Se puede simplificar. ¿Está bien? Entonces me queda que 1 sobre 1 más protones sobre K de acidez 6 más protones al cuadrado sobre K de acidez 5 por K de acidez 6 más protones al cubo, y así sucesivamente. Fíjense, me queda que la distribución de las especies, de la especie totalmente desprotonada de lepta es función de los protones y de las constantes de acidez. Entonces ahí no queda más que reemplazar con valores, ¿sí? Ir cambiando los pH y así podemos tener los valores de alfa para el está totalmente desprotonado. Bueno, ahí dice que es a 25 grados y fuerza iónica 0,1 porque es a los valores que se obtuvieron esas constantes de acidez. ¿Mm? ¿Por qué me sirve esto? Fíjense, si el pH es 0, el alfa es de 1,3 por 10 a la menos 23. Es recontra chiquito. Recién a pH 9, yo veo que el alfa pasa a ser 0,041. ¿Qué quiere decir eso? Que el 4,1% del eta que yo puse está como eta totalmente desprotonado. ¿Está bien? Fíjense qué poquito tengo de eta a pH 9 libre, disponible para que se una al calcio y al magnesio, para que se compleje. Entonces esa reacción no es muy favorable, que digamos. Ahora, si yo me voy a pH 10, ya tengo que el 30% del eta está totalmente desprotonado. Entonces ahí va a ser más fácil la reacción. Si me voy a pH 12, el 98% del eta está todo desprotonado. Entonces ahí sería más conveniente todavía, pero a pH 12 ya el magnesio me está precipitando como hidróxido de magnesio. ¿Está bien? Entonces, lo que terminamos haciendo es una situación de compromiso. A pH 10, ni el calcio ni el magnesio precipitan como hidróxido. Y tengo un 30% del eta que está totalmente desprotonado, ¿sí? Entonces trabajamos a ese valor. Pero lo mejor sería trabajar a pH 14, 13, donde ya todo el eta está como eta totalmente desprotonado, ¿sí? Pero bueno, no lo puedo hacer porque ahí ya me están precipitando todos los hidróxidos. Ni hablar si fuera otro metal el que estoy titulando. Si fuera, qué sé yo, hierro, aluminio, alguno de esos que precipitan a pH todavía más bajos, y entonces el problema sería más grave todavía. Lo bueno es que tienen constantes de formación mucho más estables, mucho más grandes, entonces no es tan problemático. Bueno, y acá este dibujo que les puse, simplemente lo que hace es graficar los alfa para todas las especies de lepta. A nosotros solo nos importa la que está en celeste, que es el I4-. Como pueden ver, está graficado nada más lo que tienen en la tablita de la derecha y que son los valores que ustedes van a usar. Fíjense que a pH 8, recién ahí tenemos 4,2 por 10 a la menos 3, 0,1%, no, 0,4% de eta desprotonado. Por eso ni se ve. A pH 9 tenemos el 4%, a pH 10 ya sube mucho, tenemos el 30%, y así sucesivamente hasta llegar al máximo, ¿sí? Esa es la distribución de especies que a nosotros nos importa. Las otras no las vamos a usar, ¿sí? Pero bueno, si los quisieran calcular, lo podrían calcular con la misma metodología que usamos para calcular la de I4-, usando las constantes que van relacionando las dos especies
que están en la definición. Un trabajito bastante importante. Pero bueno, esto hasta ahora se entiende, ¿no? Sigo. ¿Qué es una constante de formación condicional? Una constante de formación condicional es la que se puede llegar a obtener cuando se sabe que al proceso principal, a la reacción principal, como es la reacción de complejación, hay algunas otras constantes asociadas, ¿sí? En este caso sabemos que el eta tiene estas propiedades de ácido-base y que la cantidad de eta a complejarse va a cambiar con el pH. Entonces, la constante condicional condiciona la formación del complejo al pH al que se va a producir la reacción. ¿Está bien? Y bueno, y eso es lo que vamos a tratar de determinar. Si tenemos esta constante, que era la que habíamos definido antes, definimos el alfa del eta, del eta totalmente desprotonado, como I4- sobre eta. Entonces fíjense, ¿qué pasa si yo en el alfa despejo I4- y lo reemplazo en la constante de formación? ¿Está bien? Fíjense, despejo I4-, que quedaría que es igual a la concentración molar de eta por el alfa de esa especie I4-. Y ahora voy y lo reemplazo donde decía I4-. ¿Sí? Entonces me queda una constante de formación que sería igual a el complejo dividido el metal libre por la concentración de eta que puse, que es el total, y que en realidad esto está bueno, porque yo cuando preparo una solución de eta, yo digo, bueno, voy a preparar una solución 0,1 molar de eta. Entonces voy, peso la sal suficiente para preparar 0,1 molar de eta. Ahora, ¿cómo están distribuidas las especies de eta dentro de esa solución? Yo no lo sé, pero sí sé la concentración total. Entonces, para los cálculos del laboratorio es mucho más fácil si yo expreso la constante de formación en relación a la cantidad total de eta y no en relación a una especie de eta que la verdad es que no la conozco. ¿Sí? Entonces me queda concentración molar de eta por el alfa. Ahora, si nosotros fijamos el pH, ¿sí? Como por ejemplo pH 10, que es el que trabajamos en el laboratorio, entonces el alfa es una cantidad conocida. Y la puedo sacar de la fórmula y lo paso multiplicando la constante de formación. ¿Está bien? Entonces, obtenemos una constante de formación condicional que no es otra cosa que el producto entre la constante de formación del complejo y el alfa del eta totalmente desprotonado al pH en el que se realiza la determinación, como sería el caso de pH 10. Y ahí sí, la expresión de la constante de deformación queda como la concentración del complejo dividido la concentración del metal libre multiplicado por la concentración de eta total, y no como I4-. ¿Está? Entonces, acá hay un ejercicio que yo les planteaba para que juguemos un poco con esto y para que se entienda el concepto, que dice, la determinación de la dureza de agua, sí, en la determinación de la dureza de agua la titulación se realiza a pH 10. ¿Sí? Entonces, el primer problema sería, determine las constantes de formación condicional para los complejos calcio y magnesio y que compare los complejos por su estabilidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? A ver, una de las chicas tiene las diapos impresas. Entonces, determinar la constante de formación condicional significa multiplicar la constante de formación del complejo por el alfa al pH que nos dicen, que en este caso es 10. ¿Sí? Entonces, en la tablita, fíjense, ¿cuál era el valor de la constante de formación del complejo entre el calcio y el eta? $10,65. Ese es el pK, ¿no? De formación, el pK de formación. A ver, anótenlo, 10,65. Si es 10,65 y eso es el menos logaritmo de la K de formación, ¿cuánto vale la K de formación? A ver los que están en la casa, que siempre hacen las cuentas rápido. Hoy no hacen las cuentas. ¿Cuánto? Esto sería la K de formación del calcio
con el I4 menos, así que sería 2 menos, ¿sí? Bien, y el alfa a pH 10, ¿qué valor toma? Eso lo tienen también en la tablita. 0,3. Entonces, la constante de formación condicional sería igual a la constante de formación multiplicado por el alfa de I4 menos al pH 10. ¿Sí? ¿Qué valor tomaría la constante de formación condicional calcio hepta? Comparemos estos dos valores. ¿Cómo es la constante de formación condicional respecto de la constante de formación? Más chica, claro. Porque acá lo que estamos diciendo es solo el 30% del hepta lo tengo disponible para complejarse. Entonces es lógico que esa reacción esté menos desplazada hacia la formación del complejo. ¿Está bien? Y después, en el caso de, bueno, acá yo no me olvidé de hacer clic para mostrarle las constantes de formación que estaban ahí. Algo me dijeron mal y yo muy mal no me di cuenta. Esto está mal, porque las constantes de formación no tienen exponentes negativos, tienen exponentes positivos, acuérdense de eso. Esto está muy mal. ¿Sí? Entonces, la estabilidad está mal también. La constante de formación del calcio con el hepta es 4,47 por 10 a la 10. 4,47 por 10 a la 10. Bueno, ahora no me escribe bien porque está. Entonces, ¿cuánto sería la constante de formación condicional? 1,34 por 10 a la 10. 1,4 por 10 a la 10. Fíjense, 1,4 por 10 a la 10 es más chiquito que 4,47 por 10 a la 10. Entonces siempre se cumple lo que habíamos dicho hoy, pero lo que estaba mal era el valor, porque nunca podía ser negativo. La verdad me dormí, no me di cuenta entonces. Entonces siempre pasa que la constante de formación condicional es más chiquita que la constante de formación. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la del magnesio? Fíjense, la constante de formación del magnesio a pH 10 es 1,85 por 10 a la 8. Y la constante de formación condicional del calcio con el hepta a pH 10 es 1,34 por 10 a la 10. En los dos casos, las constantes condicionales son más chiquitas que las constantes de formación. ¿Sí? ¿Y qué pasa si aparte yo lo hago a pH 6? ¿Mm? Si yo quisiera hacer la titulación de dureza total a pH 6, lo que tendríamos que hacer es lo mismo, buscar la constante de formación a pH 6 y el alfa a pH 6, que va a ser más chiquito que este todavía. ¿Está bien? El alfa a pH 6 es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, la constante de formación condicional a pH 6 para el magnesio es del orden de 10 a la 4. Es mucho menos desplazada esa reacción. Entonces no puedo hacer esa titulación probablemente. Va a pasar que el salto en la zona del punto de equivalencia va a ser muy chiquitito. ¿Sí? Y con el calcio pasa lo mismo. A menor pH, acá tengo un error en la diapositiva. Fíjense que donde dice calcio tiene que decir a pH 6. Esperen que lo arreglo. Hola Juan. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo Estaba bien? haciendo las cuentas. No lo voy a arreglar ahora, lo voy a arreglar después porque si no voy a hacer lío. Lo dejo así como estaba. Pero sepan que eso está mal y que a donde dice la constante de formación del calcio con el hepta a pH, tiene que ser la primera a pH 10 y la segunda es a pH 6, la más chiquita. ¿Mm? Bien. Conclusiones, las que ya dijimos. La constante de formación condicional siempre son más chicas que la constante de formación. La constante de formación del magnesio es menor a la que con el hepta, es menor que la constante de formación del calcio con el hepta, entonces el complejo entre el hepta y el magnesio es menos estable que el del calcio y el magnesio. ¿Está bien? Perdón, el calcio y el hepta. ¿Está bien? Y por último, las constantes de formación a pH condicionales a pH 6 son menores
que la respectiva constante de formación condicional a pH 10, lo que significa que la estabilidad del complejo a pH 6 es mucho más chica que a pH 10. ¿Y eso por qué? Y porque la mayoría del complejo del ETA está protonado y no está disponible para complejarse. ¿Está? Bien, miren, acá hay una serie de curvas de titulación de calcio con ETA distinto pH. Miren, a pH 5 imposible. No tenemos la curvita que me permite detectar el punto final de la titulación, el punto de equivalencia. A pH 6 ya algo se ve, empieza a ver, y cada vez que el pH sube más, ¿sí?, mayor es la parte esta de la curva donde tenemos un gran cambio en el potencial, que sería en este caso sería el P calcio, el P magnesio o el P eta, depende de lo que estuvieran graficando, en función del volumen agregado de titulante, de eta, ¿sí? Pero si el pH es muy ácido, yo no puedo detectar el punto de equivalencia. En este caso el punto final, el punto de equivalencia no detecto, ¿sí? A medida que aumenta el pH, es mejor la detección del punto final, y es menor el error. Por eso es tan importante considerar el pH. Bien. Hacemos una curva de titulación. A ver qué cálculos hay que hacer para la curva de titulación. El ejemplo que vamos a suponer es el que está planteado ahí, que valoramos 50 mililitros de calcio, 0,04 molar, con ETA 0,08 molar. Entonces, primero, como siempre, planteamos los equilibrios. Lo que vamos a tener en cuenta es la constante de formación condicional, que es la constante más real a la titulación que nosotros vamos a hacer. Si tenemos calcio, la deformación condicional sería 1,34 por 10 a la 10. ¿Sí? El volumen de equivalencia es fácil de calcular, porque, a ver, díganme ustedes, tengo 50 mililitros de calcio, 0,04 molar, y lo titulo con ETA del doble de concentración. ¿Cuánto será el volumen de equivalencia? La mitad. Muy bien. Bien. Volumen de equivalencia, volumen de muestra, normalidad de la muestra sobre normalidad del ETA. Nada de ninguna ciencia. Ahora, vamos a titular en las distintas fracciones, en las distintas etapas. Primero, tenemos exceso del metal, porque todavía antes del punto de equivalencia tenemos exceso de calcio. Entonces, ¿cómo calculo lo que tengo de calcio? Igual que siempre. Todo lo que agregué de calcio, menos lo que se complejó ¿a qué va a ser igual? ¿A lo que puse de complejante? Muy bien, a lo que puse de ETA. Y después divido corrigiendo la dilución que generé por el agregado del titulante. ¿Está? Entonces, la cuestión sería esta. Calcio 2 más es igual a volumen por molaridad de la muestra, eso como les dije, todo lo que puse de calcio, menos volumen de ETA por molaridad del ETA, es todo lo que se complejó. Y si divido por volumen de muestra más volumen de ETA, estoy corrigiendo por dilución. ¿Está bien? Fíjense, ahí está explicado de nuevo lo que yo les acabo de decir. Había otra forma, ¿se acuerdan que se podía llegar a usar para calcular? Yo se las digo igual, después ustedes se aprenden la que más les gusta, que sería, bueno, antes de ver la otra forma lo aplicamos. Dice, si se agregaron 5 mililitros de ETA, tengo volumen de muestra es 50, molaridad de la muestra 0,04. Volumen de ETA son 5 mililitros, molaridad de ETA 0,08, y sumo volumen de muestra 50 más 20 más 5, ¿sí? Y ahí podemos calcular la concentración de calcio, que sería 0,029 molar, y puedo sacar el P calcio, que sería 1,54. Esa cuenta es fácil. Aparte, si se fijan en las volumetrías anteriores, son prácticamente todas iguales. Las únicas que estarían modificándose acá serían las de ácido débil, ¿sí? Porque ahí tienen que meter la constante. Pero en este caso, las volumetrías son... y entonces, ¿se acuerdan que para ácido débil lo calculaban como un buffer la zona anterior al punto de equivalencia? En cambio, todo lo que es cloruros y complejos, a lo que puse le resto lo que se unió y después lo corrijo por dilución. Sí. Exactamente. Si no, debiera estar escrito en normal, o podría estar escrito en molaridad si corrijo
con algún coeficiente estequiométrico para compensar que no esté mal la relación. ¿Sí? Otra manera sería la otra que yo les decía, que es la que aparece acá, a donde lo que hace es, bueno, si agregué 5 mililitros y tengo que el volumen de equivalencia es 25, me falta agregar 20. Entonces, ¿qué digo? 20 sobre 25 es la fracción que me falta titular. ¿Está bien? Por la concentración inicial de calcio y corregida por dilución, que sería volumen de muestra sobre volumen de muestra más volumen de titulante, y ahí tengo la concentración de calcio. Si hacen esa cuenta, les va a dar exactamente lo mismo que nos dio antes. ¿Sí? ¿Qué más podemos determinar? ¿Y cuánto calcio se complejó? Y nosotros dijimos que el calcio que se complejó es todo lo que agregué de ETA. ¿Sí? Entonces, con la concentración de ETA, que sería volumen de ETA por molaridad de ETA, lo corrijo por dilución, y, y entonces ahí podemos sacar la cantidad de calcio complejado que tenemos en total. Fíjense, agregué 5 mililitros de ETA, lo multiplico por 0,08 y lo divido por 55, y ya ahí tengo la concentración de calcio complejado. Y ahora me falta calcular, porque podría interesarme, calcular cuánto ETA tengo libre. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo calculo? Claro, porque en este momento, como el ETA está en defecto, ¿sí? El ETA libre va a ser el que me permita la constante de formación. ¿Sí? Entonces, como yo ya conozco el valor de la constante de formación condicional, conozco la concentración de calcio libre y la concentración de calcio complejado, no me queda más que despejar de la constante de formación la concentración de ETA libre. ¿Sí? Y bueno, nada más es reemplazar los valores que ya había calculado, y me queda que sería 1,87 por 10 a la menos 11. Ven que es muy chiquitito lo que tengo de ETA libre. Esto apoya lo que nosotros decimos. Todo el ETA se complejó. ¿Sí? No quiere decir que el ETA libre sea 0, pero es un valor despreciable cuantitativamente respecto de el valor que yo agregué. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Ya tenemos el cálculo antes del punto de equivalencia. Ahora vamos al punto de equivalencia. Entonces, en el punto de equivalencia, ¿qué decimos? Todo el metal se complejó. ¿Sí? Entonces, lo que puse de ETA o lo que puse de calcio va a ser igual a la cantidad de complejos formados. ¿Estamos? Entonces podemos decir que la cantidad de complejos va a ser igual. Fíjense, lo puedo calcular como calcio o lo puedo calcular como ETA. ¿Ya? La concentración de calcio era 0,04 molar. Puse 50 mililitros. La corrijo por dilución y todo eso va a ser calcio complejado. O con el ETA vale lo mismo, porque en el punto de equivalencia son equivalente. ¿Sí? Son todos iguales. Entonces, 0,08 por 25 sobre 50 más 25, eso sería también la concentración de complejo formado. Y me da, bueno, que la concentración de calcio complejado es 0,0267 normal. Esperen que voy a empezar, porque si no, se me va a morir. Listo. A ver, una vez que calculé calcio complejado, tendríamos que poder calcular la cantidad de calcio y de ETA libre. ¿Cómo lo calculo? ¿Qué les parece? ¿Calcio y ETA libre van a ser distintos? Van a ser iguales, porque solo vienen de la disociación del complejo. Entonces, lo que hago es, me voy a la constante de formación, con la cantidad de complejo que tenía, lo reemplazo, y digo que calcio es igual a ETA y es igual a la raíz cuadrada de la concentración de complejo dividido la constante de formación condicional. ¿Está bien? ¿Entendió? Bueno, supónganse que lo calculamos para el punto de equivalencia, que dijimos que eran 25 mililitros, entonces ahí
nos queda que sería calcio es igual a 1,4 por 10 a la menos 6. Ven que es muy chiquitito respecto de lo que pusimos, porque solo se produce por disociación del complejo. Y el P calcio es 5,86. Estoy calculando el P calcio porque después es lo que vamos a graficar. Y después del punto de equivalencia, bueno, la cuestión es más fácil, porque lo calculo con lo que puse en exceso. Supónganse que puse 0,1 mililitros, es decir, yo sabía que el punto de equivalencia es 25, agregué 25,1. Hasta 25 todo se complejaba, pero con el 25,1 tengo 25 mililitros complejados más 1 mililitro de esta libre. ¿Sí? Entonces, si ese mililitro de esta libre lo corrijo por dilución, sé cuál es la concentración de esta libre. ¿Está? Ahora el ETA está en exceso, calculo eso. 0,08 por 0,1 sobre 50 más 25,10. Calculo la concentración de esta. La concentración de esta complejado, y ya la sé, era la que se... una vez que llegamos al punto de equivalencia, no se va a formar más esta complejado. Pero tengo que corregirla porque voy a seguir agregando reactivo y la voy a seguir diluyendo al complejo. Eso sí. Entonces, la concentración de complejo la corrijo por dilución. Fíjense que es prácticamente la misma que antes. La concentración de complejo, que antes era 0,0267, acá va a seguir siendo lo mismo porque el exceso es muy chiquitito. Dijimos que era 0,1 nada más. Entonces, esa dilución no va a ser apreciable todavía. La dilución se va a apreciar cuando lleguemos a valores más altos. Y bueno, si quiero calcular calcio libre, no me va a quedar otra que hacer el cálculo de la constante de formación. ¿Sí? Si el calcio complejado está libre, despejo de la constante de formación, saco el calcio. ¿Está bien? Bien, y ahí hago el reemplazo y calculo el P calcio. ¿Hasta acá se entendió? ¿Las chicas que están en la casa? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, acá tenemos una curva de titulación. Fíjense que la forma de las curvas de titulación es siempre la misma. ¿Sí? Esta es la curva de titulación para la que acabamos de decir, 50 mililitros de calcio 0,04 molar, con 10 mililitros de esta 0,08 molar. ¿Sí? Se puede ver que el punto de equivalencia está prácticamente en la mitad de la curva. ¿Sí? Y se puede ver que la detección del punto final va a ser bastante buena, porque ese salto del P calcio en función de un pequeño cambio en el volumen de esta es bastante importante. ¿Sí? Si hago la misma curva para el magnesio, miren qué pasa. Lo que intenté hacer, fíjense que los ejes están iguales. ¿Está? Es la misma concentración de magnesio, la misma concentración de esta. ¿Qué diferencia pueden ver ustedes ahí? Que es más corta, digamos, la línea vertical. Exactamente. Y fíjense que la última parte, a donde tengo exceso de esta, también está mucho más baja. Entonces, la determinación de magnesio con esta, como tiene y eso se debe a que la constante de formación del magnesio con el esta es mucho más chiquita que la del calcio con el esta. Entonces ese salto es más pequeño. ¿Sí? Y el error que cometo en la determinación de magnesio va a ser un poco más grande que el que cometo en la determinación de calcio. Y miren ahora cuando hacemos lo mismo que habíamos calculado antes. ¿Se acuerdan cuando dijimos que hacíamos? ¿A pH 10 o a pH 6? Fíjense la determinación de calcio en iguales concentraciones, pero en vez de hacerlo a pH 10 como arriba, luego a pH 6. Ojo, los puse no están iguales en tamaño, fíjense, pero lo que pueden comparar son los ejes. A donde lo que se puede ver es que a pH 6 el salto en esa curva es mucho más chiquitito, ¿sí?, que a pH 10, y por lo tanto el error en la determinación del punto final va a ser muy grande. Y miren con el magnesio, más chiquito todavía. ¿Sí? Ya era menos favorable la titulación del magnesio, y si bajo a pH 6, bueno, ahí hay un punto que se me fue al diablo, que no debería estar, pero el salto en la cercanía del punto de equivalencia es mucho más chiquito, y aparte la línea la pendiente es más alta, es más baja, digo, no es tan vertical como en los dos primeros casos para el calcio y para el pH 10. ¿Sí? Entonces, bueno, eso nos permite explicar el porqué de una titulación a pH 10. ¿Sí? Ya terminamos con esto. Indicadores visuales para titulaciones de iones metálicos. Ya lo vieron ustedes.
Los indicadores que usamos, como el negro de eriocromo T, por ejemplo, ¿cuál más usaron? El calcón, la murexida, son indicadores metalocrómicos, ¿sí? Metalocrómicos quiere decir que forman complejos metálicos con los metales que ustedes van a titular, y que los complejos metálicos tienen diferente color que cuando el indicador está libre. Y eso es lo que les permite detectar el punto final de la titulación. ¿Mm? Ahora, la reacción de los indicadores, no sé si lo dije, creo que sí, es la misma que con el ETA. Son complejantes y son quelantes también. Entonces, lo importante es que para que puedan llegar a ser utilizados como indicadores, es que el complejo entre el indicador y el metal tenga una estabilidad un poquito más chica que la estabilidad del complejo entre el metal a titular y el ETA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes ponían, acuérdense cómo era la titulación, ponían la muestra en el Erlenmeyer y le metían el indicador. Entonces, en ese caso lo que pasaba era que el metal que ustedes tenían en el Erlenmeyer se complejaba con el indicador. Entonces, el color al inicio de la titulación era el color del metal complejado, ¿está? Con el indicador, ¿sí? Le empezaban a tirar desde la bureta ETA. Entonces, cuando le tiraban desde la bureta ETA, como el complejo, es necesario que el complejo entre el metal y el ETA sea más estable que el complejo entre el metal y el indicador, ¿sí? Porque de esa manera, el ETA que yo tiro hace que ese complejo entre el metal y el indicador se disocie y el metal se libere del indicador y se una al ETA. ¿Está bien? Entonces, al principio, ¿se acuerdan que nosotros los hinchábamos y le decíamos, no, el negro de como T, el punto final es cuando el color es azul sin tinte violáceo? Porque el tinte violáceo me estaba indicando que todavía una parte del indicador está unido al ETA, perdón, al metal, al calcio o al magnesio. ¿Sí? Entonces, cuando se va el tinte violáceo, me dice que todo el indicador está libre. ¿Sí? Por eso estábamos buscando ese azul puro y no con resto de violeta. Porque el resto de violeta indicaban coexistencia de complejos, metal ETA y metal indicador. ¿Sí? Entonces, sería un error de qué tipo si yo paro la titulación en el color S. Yo estaría considerando que tengo menos metal del que tengo en realidad. Sería un error por defecto. ¿Sí? Bien. Esta es la estructura del negro eriocromo T. Nadie les va a pedir esta estructura de memoria, pero sí les sirve porque tiene, fíjense que es una molécula bastante compleja y tiene 3 protones acídicos. El primero ya se perdió, que es el que está en el azufre oxígeno 3, por eso tiene carga negativa. Pero tiene 3 pK. Pasa que ese es tan fuerte que directamente no pusieron. Y nos quedan los 2 protones de los oxidrilos, ¿sí? Y ahí por eso está el pK2 y el pK3. ¿Está? Entonces, fíjense que lo que pasa, ahí tienen una fotito donde tengo, en los 2 tubos tenemos el metal complejado, que sería este color rojizo, y el indicador libre, que sería el color azul sin tinte violáceo. Y acá tengo la transición. Estos 6 colores seguidos, tengo la transición de un lado al otro, del metal totalmente complejado con el indicador, la mezcla esa medio violácea de un poco de indicador libre y un poco de indicador complejado, y a medida que progresa la titulación se va quedando más indicador libre hasta que el indicador está totalmente azul, sin rastros de color violeta, porque todo el indicador está libre y nada está complejado. ¿Está? Ese es el rango de tonalidades. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que como tenemos 3 pK, también el color del indicador va a cambiar con el pH. Si trabajamos a pH muy ácido, el indicador va a tener color azul, no porque está libre, sino porque está protonado. No, perdón, a pH muy ácido, el indicador va a tener el mismo color rojo que tiene cuando está complejado con los metales. ¿Sí? No porque está libre, sino porque está protonado. ¿Tá? Entonces, por eso tienen que ser cuidadosos también con el pH y trabajar a pH 10, a donde sí son estos los colores que nosotros vamos a ver de acuerdo a si el indicador está libre o desprotonado, o libre y desprotonado, o complejado con el metal. ¿Mm? Bueno, acá tengo la ecuación.
entre el metal unido al indicador y el ETA, ¿sí? Es la reacción de desplazamiento que yo les comentaba. Como el complejo entre el metal y el ETA es más estable que el del metal indicador, lo desplaza, se libera el indicador y el metal se queda complejado. ¿Mm? Acá estaba lo que hablábamos hoy, que algunos metales forman complejos muy estables con el indicador y no van a permitir la formación del complejo con el ETA. Se dice que bloquean al indicador. ¿Por qué? Porque simplemente, como todo complejo ion metal, tenemos una constante de formación, y esa constante de formación es mucho más alta para estos metales, como por ejemplo cobre, níquel, cobalto, hierro, aluminio, que para el calcio y el magnesio. Por eso nunca el calcio y el magnesio como que ni los une, porque se unió fuertemente a estos otros metales y se queda bloqueado. Y lo que dice es que para que se pueda hacer esta titulación y el punto final se vea bien, es que el complejo metal indicador tiene que ser entre 10 y 100 veces más estable, no, perdón, el complejo metal indicador tiene que ser entre 10 y 100 veces menos estable que el complejo metal ETA, ¿sí? Vieron que en las titulaciones es necesario poner siempre, en la dureza total es necesario siempre poner un poco de magnesio, que esté presente el magnesio, porque si no el complejo entre el calcio y el indicador es muy poco estable, ¿sí? Y entonces la visualización del punto final no es buena, es muy difusa, ¿sí? Tiene que ver con eso. La diferencia entre la estabilidad del complejo del calcio y el complejo entre el calcio y el indicador, y el complejo con el calcio y el ETA, es mayor de 100 veces. Entonces eso es lo que hace que el complejo del calcio con el indicador sea muy poco estable, y por eso la detección del punto final no se podría dar, ¿sí? Sería muy imprecisa, sería anticipada, porque antes de que, siempre voy a tener mucho indicador libre, ¿sí? Porque el complejo entre el calcio y el indicador es muy poco estable. ¿Sí? Por eso no es bueno la detección, y es necesario poner magnesio, donde el magnesio con el negro de eriocromo T sí es más estable que el del calcio. ¿Tá? Espero no haberlos confundido con esto. Acá están las explicaciones. Si es más estable, no libera el metal para que se una al ETA, ¿sí? Y si es muy poco estable, el ETA comienza a unirse con el metal complejado con el indicador antes de complejar todo el metal libre, como por ejemplo lo que acabamos de decir entre el calcio y el negro de eriocromo T. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende? ¿Se entendió? Listo. Entonces, dejo de compartir y vamos a resolver algunos problemas de la guía, si están de acuerdo. ¿Quieren? Los problemas de volumetría son muy fáciles. Acá no hay error de titulación, ¿sí? Entonces, con estos problemas les va a resultar mucho más fácil de resolver que los de la parte de precipitación. ¿Mm? A ver, borro esto y resolvemos algunos problemas. Profe, ¿de la guía ya podríamos hacer todos? Sí, de la guía de volumetría ya podríamos hacer todo. De la guía de complejos ya se pueden hacer todos. ¿Sí? Juan, no tengo cómo proyectarte para que te vean acá, así que hoy te vas a salvar. Está bien, pero, claro, tenés razón. Si comparto yo tampoco. Ah, sí, pero ¿qué compartís? No, te puedo anclar, pero los chicos Claro. no sé cómo es. No sé si lo puedo hacer. Me parece que no. Bueno, no te hagas drama. Los hago yo hoy a los problemas. Total, estos son fáciles, me lo sé. Sí, diría que lo pueden hacer ellos, los chicos solos. Sí. Hay que hacerles uno. A ver. No, profe, no seas así. No, de verdad son muy Créeme, fáciles. deja que hagamos uno o dos y vas a ver. ¿Cómo tenías pensado hacer? Decime y lo resuelvo. Sí, estaba viendo la guía y me parece que, bueno, le tenemos que hacer el primero para hacer un Dale. cálculo de volumen por medida por factores, masa sobre peso equivalente, y que vean que el peso equivalente es el peso fórmula. Dale. Y después Me largo con hacer ese, uno entonces.
El 4. ¿El 1 y el 4? Sí. Listo. A ver, ¿se llega a ver si escribo acá? Problema 1 de la guía de volumetría por sumación de complejos. No sé si la tienen. El problema dice, se desea titular una solución de esta aproximadamente 0,100 molar, 0,0100 molar. ¿Sí? Esta aproximadamente 0,0100 molar. Con una bureta de 50 mililitros. ¿Qué masa de óxido de zinc, patrón primario, se debe pesar para hacer el contraste? Entonces, lo que vamos a suponer, cuando uno hace una titulación, lo ideal es que el volumen que gaste de la bureta sea de 3/4 partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto más grande es el volumen medido para un elemento de medida, menor es el error que se va a producir en la lectura de ese volumen. ¿Sí? Imagínense, suponemos que yo tengo una bureta y gasto, es una bureta de 25 mililitros, y gasto 1 mililitro o gasto 20 mililitros. ¿Sí? Entonces, la incertidumbre de la bureta es de aproximadamente 0,03. ¿Está bien? Si yo calculo la incertidumbre relativa para una medida de, dijimos, 1 mililitro sería 0,03 dividido 1. Mientras que la incertidumbre relativa para una medida de 24 mililitros va a ser 0,03, vamos a poner 20, no 24, sobre 20 mililitros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué valores toman estas incertidumbres relativas? ¿Cuál cometo menos error? Si reparto un error de 0,03 en 1 mililitro o si reparto 0,03 en 20. Este va a ser el error más chiquito. Por eso, si tengo la posibilidad de medir dos volúmenes distintos, prefiero medir el más grande porque sé que es a donde menos error vamos a cometer. Por eso lo que se hace habitualmente es medir 3/4 partes del volumen. Acá en la respuesta fijamos un valor de 40 mililitros. ¿Sí? Un poquito más de 3/4 partes, pero decimos que volumen que se quiere gastar es de 40 mililitros. Entonces, la ecuación a utilizar es muy fácil. Sería volumen de eta por normalidad del eta por el factor del eta sobre 1000. Este 1000, acuérdense que esto es mililitros por litro. Esto es igual a la masa del patrón primario sobre el peso equivalente del patrón primario. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos este problema? ¿El patrón primario cuál es? El óxido de zinc. ¿Sí? Entonces, fíjense, el óxido de zinc sería zinc oxígeno, que lo vamos a tener que disolver. Los óxidos no son solubles en agua. ¿Sí? Los óxidos los vamos a tener que solubilizar, por ejemplo, en un medio ácido, ¿no? Entonces esto va a quedar como zinc más, y ese zinc más va a ser el que va a reaccionar con el eta para generar, no sé si se ve en la compu, me fui del pizarrón, me fui de la pantalla, perdón, ¿sí? Disuelvo el zinc, el óxido de zinc, lo disuelvo, y bueno, esto es lo que va a reaccionar con el eta para dar el compuesto. No hace falta que lo escriba porque es muy fácil. ¿Está? Entonces, de acá lo que tenemos que despejar es la masa de óxido de zinc. Masa de zinc oxígeno. ¿Está bien? Y esto va a ser igual a ¿qué? Volumen delta. Dijimos que queríamos gastar cerca de 40. Bueno, va a pasar lo mismo. Si escribo acá, me voy a ir de la pantalla y no se va a ver lo que escribo. Y lo voy a amontonar un poquitito más. O lo escribo abajo. Acá abajo sí se va a ver, ¿no? Ustedes no sé si lo ven.
Entonces ponemos. A la izquierda también se ve, profe. Toda esa parte se ve. Igual a que el volumen de esta, 40 mililitros, por la normalidad del ETA. Dijimos que era aproximadamente 0,0100 molar. Bueno, vamos a poner normalidad porque sabemos que normalidad y molaridad, en este caso, es lo mismo. ¿Sí? El factor del ETA todavía no lo sé, es lo que quiero determinar, así que no lo considero acá. Lo multiplico por el peso equivalente del óxido de zinc, y el peso equivalente del óxido de zinc, ¿a qué sería igual? Al peso fórmula dividido, ¿cuánto? 1, ¿sí? Y esto dividido 1000 mililitros por litro. Esta normalidad vamos a expresarla en equivalentes por litro. Entonces, esto sería en gramos por equivalente, y tengo, fíjense, mililitros se va con mililitros, litros se va con litro, equivalente con equivalente, y las unidades cierran porque quedan en gramos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? Bueno, esto habría que calcular la masa de óxido de zinc, que no es dato, y hay que buscarlo en la tabla, o está como dato más atrás, no me acuerdo. No, no está. Es 81,38. ¿Cuánto La más? masa. ¿81? 81,38. Y el resultado de toda la cuenta, 0,032. 0,03. 0,032 gramos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, da 0,0325 gramos según la guía, pero esta sería la forma de hacerlo. Vieron que es muy fácil, lo único que tienen que usar es volumen por normalidad igual a volumen por normalidad, o volumen por normalidad igual a masa sobre peso equivalente. Vemos relaciones de equivalentes, no más eso. Los problemas son muy fáciles. Aquí todo. Y ahora vamos a hacer el 4, que era el otro que nos recomendaba Juan. Una pregunta, que no me perdí con algo. ¿Por qué usamos 40 mililitros? Bueno, eso es lo que yo les decía hoy, que cuando hacemos una titulación lo que intentamos es usar 3/4 partes del volumen de la bureta como para cometer un error más chico en la medida del volumen. Y ahí lo tomamos diciendo que usamos el 80% de la bureta para tener menor error, pero no mayor cantidad de volumen, porque resulta que si está demasiado diluido el ETA, nos pasamos de los 25 mililitros y ahí cometemos el doble error al volver a enrasar. Por eso se estima entre un 75 y un 80% del volumen de la bureta. Buenísimo, profe, gracias. Tengo que escuchar lo que dijo Juan. Claro, pues, supongan que yo la solución la preparé más o menos. Pienso que digo, bueno, me conviene gastar el mayor volumen posible. En vez de gastar, era de 50, pongo para gastar 45. Pero por ahí, ¿qué pasa? Si yo no la preparé correctamente, por ahí necesito agregarle más que 45, necesito agregar más de 50. Entonces, ahí toda mi reducción de error se fue al diablo si tengo que volver a tengo que volver a enrasar la bureta y volver a echar por otro lado, porque ahí el error se multiplica por 2. ¿Mm? Bien, problema 4. Calcular la concentración de aluminio en una solución a partir de los siguientes datos. Dice, a 10 mililitros de solución se le agregan 15 mililitros de ETA 0,11 molar, y el exceso te titula con 3 mililitros de sulfato de zinc 0,1010 molar. ¿Está bien? Entonces, primero, este sería tu problema 4. Tengo 10 mililitros de solución de aluminio más 3. A eso le agrego 15 mililitros de ETA
0,11 molar. Y después dice que el exceso se titula con se titula con 3 mililitros de sulfato de zinc, (0,1010 molar, 3,00 mililitros. Y nos dice que tenemos que calcular la concentración de aluminio. Acá está expresada en equivalentes por litro, así que bastante fácil. ¿Qué les parece? Entonces dice, aluminio expresada en equivalentes por litro va a ser igual a ¿qué? A todo lo que puse delta menos lo que estaba en exceso. ¿Sí? Entonces sería 15 mililitros por 0,11 mol por litro menos 3 mililitros por 0,1010, de nuevo, mol por litro. Todo esto dividido 1000. No, a ver, ¿he dividido 1000? Esto sería, fíjense, acá nos piden equivalentes por litro. Bueno, equivalentes por litro y mol por litro en lo que es volumetría por complejación es lo mismo. Entonces vamos a poner el mol por litro. Así no queda como un error. ¿Sí? Entonces, acá tengo mililitros, litros, moles, mililitros, litros. Entonces yo lo divido por 1000. Mililitros por litro, fíjense que litros se me cancela con litro, mililitros con mililitros, y me queda en moles. ¿Sí? ¿Está bien? Y para que me quede en moles por litro, ¿qué me falta hacer? ¿Qué dato no usamos? Los 10 mililitros de muestra. Entonces esto lo tengo. Esta concentración de aluminio la tengo en 10 mililitros de muestra, ¿cuánto habrá en 1000? ¿Sí? Entonces eso sería por 1000 mililitros por litro, ¿se ve? Sobre 10 mililitros. Entonces de nuevo, mililitro se cancela con mililitro y me queda la concentración en mol por litro. ¿Está bien? Entonces, aluminio más 3 es igual a ¿cuánto? $0,1347. 0,1347 molar. ¿Sí? Habría que ver si las cifras significativas están bien. Para eso, ¿qué les parece? ¿Cuál va a ser el valor? Si usé siempre la misma bureta, ¿cuál va a ser el valor que mayor incertidumbre relativa va a tener? El de la U. Este, ¿no? El de 3 mililitros. Claro. El otro es 15, es más grande. Este es 10 mililitros, se supone que lo medí con una pipeta, va a tener una incertidumbre más chica. Entonces, calculemos qué número de cifras significativas habría que ponerle a este resultado a partir de este valor. Sería 0,03 sobre 3. ¿Está bien? Esta sería la incertidumbre relativa de la bureta para ese volumen. ¿Sí? Esto es lo mismo que 3 sobre 300. O si no, lo simplifico más diciendo que es 1 sobre 100. Ahora lo multiplico por 2 y por 0,2. Sería 2 sobre 100, y 2 sobre 100 es lo mismo que 1 sobre 50. Y por 0,2 sería lo mismo que 0,2 sobre 100, que sería lo mismo que 1 sobre 500. ¿Está bien? Ese sería el intervalo de incertidumbre relativa. Y la incertidumbre relativa de mi resultado tiene que quedar comprendida en medio de este intervalo. Entonces digo, 1 sobre, y ahora escribo 1, 3,
4, en vez de 4, entonces 1 sobre 134 queda entre 1 sobre 50 y 1 sobre 500. Pero si le pongo el 7, me queda que 1 sobre 1347 no queda dentro de este intervalo, es más chiquito. ¿Está bien? Entonces el 7 no va. Por lo tanto, lo que hago es borro el 7, borro el 4, y el 4 lo transformo en un 5. Y el resultado quedaría así, ¿sí? Y ese sería el resultado correcto. Ah, no, sí. Me faltó cambiar el 4 por un 5. ¿Se entendió? ¿Qué otros problemas? El que sigue, tengo? Andrés. Lo dejo para que los vean los problemas de volumen. Sí. Son muy fáciles. En el 8 lo que tienen que hacer es una curva de titulación. ¿Mm? Y fíjense que ahí dice, construye una curva de valoración para 50 mililitros de estroncio, 0,010 molar, conecta 0,02 molar, en una solución regulada pH 11. Entonces, lo que tienen que hacer es ir a las tablitas y buscar el alfa del Li4- pH 11, ¿sí? Y por otro lado tienen que ir a la tablita de las constantes de formación y buscar la constante de formación del estroncio con el hepta. Eso es lo único novedoso, porque después las formas de cálculo para la curva de titulación son las que vimos durante la clase de hoy. ¿Está? Pero bueno, acá está la tablita, Juan las agregó y acá también. ¿Sí? Así que sacan la tabla, los datos que ustedes prefieren. Bueno, que necesiten. Pero se los dejo para que lo hagan ustedes, porque si no se los hago todos yo y después no les queda ninguno para hacer. ¿Tienen alguno que quieran que hagamos de la guía anterior? El 5. Dale, la de cobre y cadmio. ¿Sí? Listo, hacemos ese. Profe, antes te puedo hacer una consulta. En la parte que hicimos recién de la incertidumbre relativa, ¿no sería que tiene que dar 135 para que quede comprendido? Sí. No, pero lo que pasa es que se toma, acordate del 0 a la izquierda, no es significativo. ¿Sí? Entonces, por eso lo decías vos, porque en realidad quedó 1 sobre 135. Claro, pero yo tenía entendido que el resultado final que se daba, que se informaba, digamos, era 135. No, En vez de ese 0. resultado está mal, porque en realidad no es lo mismo informar 135 que 0,135. Claro. Entonces, yo, para considerar el número de cifras significativas, el 0 a la izquierda no lo tomo en cuenta. Pero sí lo tengo que escribir en el resultado, porque si no cambia totalmente el sentido del resultado. Claro, ¿Está bien? sí. Sí. Bueno, hagamos entonces el problema número 5, ¿no? Bueno, es medio largo, así que prepárense para resolverlo todo. Este es el problema 5 de la guía de equilibrio de complejos, no de la guía de volumetría. Dice que se tiene una solución que es 10 a la menos 2 molar en cobre más, ¿sí? No es cobre 2 más, sino que es cobre cuproso, cuidado. Y 10 a la menos 4 molar en cadmio 2 más. Se la trata con cianuro de potasio hasta tener un exceso de cianuro de 0,02 molar y después se pasa a sulfuro de hidrógeno gaseoso hasta que la concentración de sulfuro sea igual a 0,01 molar. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo acá tengo, me puedo poner un poquito más acá, así aprovecho mejor el pizarrón. Tengo un vasito y acá lo que agregué es cobre más 10 a la menos 2 molar. Y agregué cadmio 2 más en una concentración 10 a la menos 4 molar. Entonces, en primer lugar, lo que hace es agrega cianuro.
el cianuro, fíjense ustedes en los datos, que lo que dice es que el cianuro se va a complejar, tanto con el cobre como con el cadmio. ¿Está? Entonces, lo que tengo es que el cobre más reacciona con el cianuro para generar el complejo cobre. 4 de cianuro va a dar el complejo cobre, cianuro 4, entre paréntesis con 3 cargas negativas. ¿Está bien? Y que tiene una constante de inestabilidad que dice que es 10 a la menos 27,3. También tenemos que después lo que se hace es agregar sulfuro. Bueno, pero después lo que queda es que, antes que eso, se agrega cianuro de potasio, es sólido, hasta que la concentración de cianuro libre en el equilibrio, ¿sí? Una vez que todo reaccionó, es de 0,02 molar. Y después de eso lo que se hace es agregar sulfídrico, tiacetamida, como hicieron ustedes en el TP. Entonces, en este caso, el cobre más reacciona con el sulfuro para dar cobre 2 sulfuro, que tiene un KPS de 10 a la menos 46. ¿Sí? Y finalmente dice que la tiacetamida se agrega hasta que la concentración de sulfuro libre también en el equilibrio es igual a 0,01 molar. ¿Está bien? Bueno, yo escribí una parte de la reacción, porque las mismas reacciones que da el cobre las da el cadmio. Entonces acá lo que tenemos es que lo vamos a hacer por partes. Así no me gasto todo el pizarrón. ¿Sí? Lo que me dice es, ¿cuál de los dos precipitará como sulfuro? Entonces primero yo tengo que ver si el cobre precipita como sulfuro y después tengo que ver si el cadmio precipita como sulfuro. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos esto? Planteamos balance de masa para el cobre. Para el cobre y para todo. Nosotros decimos que cobre más, esto es el total, es igual a 10 a la menos 2. ¿Y a qué va a ser igual al cobre más total? ¿Sí? Va a ser igual a el cobre más libre más el cobre complejado y va a ser igual, a ver, el problema es que acá estamos suponiendo, si escribimos este balance de masas, estamos suponiendo que el cobre no precipitó. Porque al cobre precipitado, como es un sólido, no lo podemos incluir en el balance de masas para el cobre. ¿Está bien? Entonces, por ese lado, el balance de masa para el cobre sería bastante difícil de plantear. Entonces, lo vamos a dejar en suspenso. ¿Sí? Después, otra cosa que podemos hacer es plantear el balance de masa para el cianuro. Entonces nos queda que cianuro total es igual al cianuro libre más el cianuro complejado. Y el cianuro libre lo conozco porque es dato, es este de acá. Y el cianuro complejado sería 4 veces la concentración del complejo del cobre con el cianuro. ¿Está bien?
Listo. Entonces, hasta ahora podemos plantear esos balances, porque también podríamos plantear el balance para el sulfuro, pero estamos en la misma. Si hay precipitado, entonces el sulfuro estaría repartido entre el sulfuro libre y el sulfuro que precipitó. Lo bueno es que nosotros sabemos sulfuro libre. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco sulfuro libre en el equilibrio, puedo decir, a partir de este sulfuro libre, cuál es la máxima concentración de cobre que puedo tener en solución. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cobre en solución puede ser igual a ¿qué? Al KPS, acá me falta un 2, perdón que acá lo escribí mal, al KPS del sulfuro de cobre dividido la concentración de sulfuros libre, que eso es dato, todo eso raíz cuadrada. ¿Está bien? Y entonces, lo que vamos a decir acá es que sulfuro, el cobre más, no puede ser mayor que 10 a la menos 46 dividido 0,01 molar, todo eso raíz cuadrada. ¿Y eso cuánto sería? 9,99 por 10 a la menos 23. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la mayor concentración de cobre que podemos tener en solución. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que ver es, a partir del complejo que se formó acá, es qué concentración de cobre queda libre. Si la concentración de cobre que el complejo me deja libre es mayor que la máxima concentración de cobre que puedo tener en solución, entonces ahí va a precipitar. ¿Está bien? Ahora, si la concentración de cobre que me deja libre el complejo es menor que la concentración de cobre que puedo llegar a tener en solución, entonces ahí no precipita nada. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Supongamos que este balance es válido y que lo que vamos a decir es que no precipita nada. Entonces, que vamos a distribuir todo el cobre que tenemos entre estas dos especies, sin considerar la precipitación. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el cobre total es 10 a la menos 2 molar. Para ir a la K de inestabilidad, tengo que cianuro libre vale 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2. Y la constante de inestabilidad es bastante grande. ¿No? Bastante chiquita, digo. ¿Sí? Si la constante de inestabilidad es muy chiquita, quiere decir que la constante de estabilidad es bastante grande. Entonces, es muy probable, lo que vamos a decir, que la concentración de cobre libre es despreciable respecto de que ese complejo va a ir mucho hacia la formación. ¿Está bien? Entonces, que todo este cobre que agregamos acá va a estar prácticamente como cobre complejado y que esto lo vamos a poder despreciar. ¿Está bien? Entonces, de acá lo que digo es, voy a la constante de inestabilidad y digo que cobre más va a ser igual a que, fíjense, la K de inestabilidad sería la concentración de cobre por cianuro a la cuarta dividido el complejo, ¿no? Entonces, si despejo cobre, ¿cómo me quedaría? La K de inestabilidad multiplicado por el complejo y dividido cianuro elevado a la 4. ¿Está bien? ¿Cuánto vale esto? Si reemplazo, me queda 10 a la... ¿Quieren que pasemos 10 a la menos 27 con 3? ¿O una forma más 5 linda? por 10 a la menos 28. ¿Cuánto, Juan? 5 por 10 a la menos 28. Esperá que te voy a poner el volumen más alto, así los chicos te escuchan mejor. No me avivé antes. Ah, no, está el más alto. No puedo subir más. No importa. Sería 5 por 10 a la menos 28. Por la concentración del complejo dijimos que todo el cobre estaba complejado. 10 a la menos 2 molar. Dividido, la concentración de cianuro es esta, concentración de cianuro libre en el equilibrio, 0,02 molar elevado a la 4.
¿Está bien? ¿Esto cuánto me da? Profe, ¿por qué usas esa concentración del complejo? Lo que dijimos era que el complejo, al ser una constante del orden 10 a la menos 27, era un complejo muy estable. Entonces era probable que, como se burbujeó cianuro hasta llegar a este exceso, era muy probable que todo el cobre se encontrara complejado y que muy poco se encontrara como cobre libre. Y por eso despreciábamos cobre libre, y concentración de complejo es igual a la concentración de cobre total que puse. Vamos a probar si está bien. Cierto. Igual. Sí, está bárbaro. Sí, es verdad. Gracias. 3,13 por 10 a la menos 23 molar. Tenemos un resultado. Oh. Fíjense. A ver si entendieron. El cobre que puedo tener en solución es hasta 9,9 por 10 a la menos 23 molar. Y tenemos 3,13 por 10 a la menos 23 molar. Pegan el palo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Precipita o no precipita? No precipita, porque el cobre que queda libre de la formación de complejo es más chiquito que el cobre que permite el KPS. Sí, pero hice la apuesta esa y me da 1 por 10 a la menos 22, en vez de 9,9 por 10 a la menos 23. Bueno, mejor todavía. Es un poco más grande. Esta, ¿no? Sí, en realidad. 10 a la menos 22. 9,9 por 10 a la menos 23 y 1 por 10 a la menos 1,0 por 10 a la menos 22 molar. Es más grande que esto. Entonces, esto es más grande que esto, entonces no va a precipitar el sulfuro de cobre. ¿Sí? Habría que ver qué pasa con el sulfuro de cadmio. ¿Mm? ¿Lo hacemos o quieren hacerlo ustedes? Sería el mismo procedimiento, ¿no? También se va a Es despreciar el mismo, sí, es igual. Lo único Exacto, que hay que sí. cambiar son las concentraciones. Va, la constante nomás. Y la concentración inicial de cadmio. Yo no tengo problema. Si quieren, ¿tenemos tiempo o lo hacemos? No, ya son las 5. Se lo dejo como tarea. Igual les adelanto que el resultado es que el cadmio sí tiene que precipitar. Es decir, este valor para el cadmio tiene que ser más grande que este. Entonces eso indica que parte precipitó. ¿Está? ¿Se llegó a entender? Bueno, ¿cómo les resultó la clase presencial? ¿Entendieron más? ¿Sí? ¿Les costó menos seguirla que cuando están desde su casa? Bueno, lamentablemente lo podemos hacer los lunes nada más. Y el lunes que viene es feriado. Así que no vamos a tener, no sé si vamos a poder tener otra más. ¿Mm? Bueno, chicos, nos despedimos de los que no están acá. Hasta luego.